Bienvenidos a una emisión más de Extracto. Esta noche de lunes, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México, con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los profesores y, lo más importante, ustedes los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Elis de León y los invito a iniciar la semana con este programa. Iniciamos la semana con un reportaje sobre una propuesta que busca mejorar la vinculación del bachillerato con la educación superior. Veamos de qué se trata. La educación media superior, también conocida como bachillerato o preparatoria, es el nivel educativo que se cursa después de la secundaria y que prepara a los jóvenes para ingresar a la educación superior. Se conforma de 3 modelos educativos: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. Su oferta se divide en 4 tipos de sostenimiento y 5 tipos de control administrativo y presupuestal, lo que se traduce en 35 subsistemas y 150 arreglos institucionales al incluir las entidades federativas. Esta complejidad, a la que se suman alrededor de 200 planes y programas diferentes, es un factor que contribuye a que sus estudiantes no continúen los estudios del nivel superior. Frente a ello, se plantea la necesidad de promover la vinculación entre el bachillerato y la educación superior. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, asegura que el tema es una prioridad para el gobierno actual. Tenemos que pensar en el sistema educativo como una línea continua y no verla y analizarla de manera segmentada, porque lo que recibe un nivel educativo es el trabajo y la base del anterior. Y entonces muchas veces hay déficits que tiene que cargar un nivel educativo que no necesariamente fue su responsabilidad. Pero sí es la responsabilidad de todos nosotros articularnos de tal manera que podamos resolver estos retos. Uno de los retos de la educación media superior es combatir la deserción. Se estima que aproximadamente 600,000 estudiantes abandonan los estudios cada ciclo escolar. Otro desafío es elevar la calidad educativa para contribuir a la óptima transición de los egresados a la universidad e institutos tecnológicos, destaca el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría. Para promover la equidad en la educación superior, el estudio recomienda también intensificar los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación media superior. Entendemos que la Secretaría de Educación Pública estará en un diálogo entre sus propias autoridades en los próximos días, precisamente para ver este nivel crucial, en la medida en que México se va envejeciendo, digamos, se va haciéndose mayor en términos de la población promedio. Lo que sucede es que los problemas se van pasando de las primarias, se van pasando a la educación media superior e inclusive a la educación superior. En 2012 se estableció su obligatoriedad. Actualmente, casi 5 millones de alumnos se forman en este nivel, acompañados de 292,000 docentes. Es inminente la importancia de este nivel para vincularlo con el superior y lograr la mejoría de todo el sistema educativo nacional. Porque no se trata exclusivamente de mejorar parcialmente el sistema, sino de transformarlo de una manera que realmente ayude a combatir, a superar los grandes retos que tiene México en materia social, en materia económica, en materia productiva. Para promover que los jóvenes continúen sus estudios, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprende acciones inéditas en el país: becar a 2.3 millones de estudiantes y ampliar la oferta educativa. Sin duda, la educación media superior es una de las etapas académicas más importantes, pues es ahí en donde se comienzan a definir las vocaciones de los estudiantes. Pero ¿sabe usted cuántos tipos de bachillerato existen y cuáles son sus perfiles? Acompáñenme a ver este trabajo especial. Después de concluir los estudios de nivel básico, la Secretaría de Educación Pública ofrece a los jóvenes distintas escuelas para continuar con sus estudios.
Existen 3 tipos de enseñanza media: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico bachiller. El bachillerato general está orientado hacia una amplia gama de áreas del conocimiento, como son químico-biológico, físico-matemático, económico-administrativo, humanidades y ciencias sociales. Este tipo de modalidad se compone de 2 instituciones, el Colegio de Bachilleres y la Dirección General de Bachillerato. La DGB brinda diversas opciones para estudiar, como es la preparatoria abierta, la preparatoria en línea, bachillerato a distancia y centros de atención para estudiantes con discapacidad. Al terminar sus estudios, los jóvenes obtendrán un certificado de preparatoria. El bachillerato tecnológico te prepara para obtener el nivel medio superior, además de que si lo deseas puedas estudiar al mismo tiempo una carrera técnica en diversas áreas profesionales. A esta modalidad están incorporadas la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los estados, los centros de estudios tecnológicos del mar, los centros de estudios tecnológicos en aguas continentales y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Al finalizar, los estudiantes obtienen el título y cédula profesional de la carrera técnica cursada. Por último, el profesional técnico bachiller te brinda la posibilidad de que los jóvenes se desarrollen en competencias laborales, además de impulsarlos a crear su propia fuente de empleo. Este tipo de estudios lo imparte el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el cual cuenta con más de 308 planteles. Al concluir sus estudios, los jóvenes adquieren el título y cédula profesional de la carrera elegida, o bien un certificado como profesional técnico. Ahora ya lo sabes, la Secretaría de Educación Pública cuenta con una extensa gama de oportunidades para continuar con tus estudios de educación media superior. Y el gobierno de la Ciudad de México presentó las primeras directrices de lo que será su política en materia de educación. Precisamente el bachillerato y los programas para evitar la deserción escolar ocuparán un lugar estratégico. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer su propuesta de modelo educativo para la capital del país, en el que se dará especial atención a la educación media superior. Entre los objetivos de este modelo destacan el acondicionamiento y equipamiento de las escuelas públicas, así como la reducción de la deserción escolar en el bachillerato. Hay un gran abandono en este nivel de estudios, que tampoco estos jóvenes, ni los de las demás bachilleratos de la ciudad, tienen el nivel adecuado ni para ocupar en general un trabajo, ni tampoco para pasar a educación superior. De manera que la doctora Sheinbaum, junto con el secretario de Educación, han realizado un acuerdo para hacer una revisión muy importante sobre este nivel de estudios, particularmente el de media superior. Se piensa que se requiere una reforma importante. Por ello, se fortalecerá el Instituto de Educación Media Superior. Los niveles de deserción escolar en el IEMS de la Ciudad de México en algunos planteles llegan al 60%. Para disminuir esta cifra, la jefa de gobierno designó a Silvia Jurado Cuellar como directora del Instituto de Educación Media Superior, quien tiene una reconocida trayectoria en la atención a jóvenes. Actualmente existen 22 planteles, los cuales cuentan con una matrícula de 21.638 estudiantes. Este año se construirán 2 planteles más. El primero estará ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía de Gustavo Amadero y el segundo en Iztapalapa. Estamos pensando que cada uno de ellos puede tener una matrícula entre 800 y 1,000 personas, dependiendo del terreno y de las condiciones de salones que nosotros podamos construir. Durante la presente administración se tiene contemplado abrir 3 planteles más. Con estas 27 escuelas se pretende ampliar la matrícula estudiantil en este nivel, disminuir la deserción escolar y atender a cada uno de los estudiantes que soliciten inscripción. Vamos a hacer una revisión de los programas de estudio para actualizarlos, para mantenerlos completamente actualizados, porque sí, uno de nuestros principales objetivos es que el alumno del IEMS llegue a ser altamente competitivo para poder ingresar a cualquier alternativa de educación superior que él quisiera. Además, de acuerdo con la dinámica de vinculación entre academia y sectores productivos, estos 5 planteles del IEMS contarán con opciones técnicas profesionales para que los jóvenes puedan insertarse en el campo laboral.
Asimismo, se les brindarán cursos de formación para que estén mejor preparados cuando apliquen a los exámenes de admisión en distintas universidades. De esta manera es como se busca fortalecer la educación media superior en la Ciudad de México. De acuerdo con cifras oficiales, la tasa de deserción escolar en el nivel medio superior se ubica en promedio en 12%. Sobre este tema conversamos con Alberto Vázquez Flores, jefe del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Primero nos dio el panorama de la educación superior en México, los porcentajes de deserción y las causas de ello. Las causas principalmente económicas, hay otras que tienen que ver con dificultades en la elección de carrera, cambios de carrera, no es lo que esperaban, es otra cosa que se aleja a lo que ellos querían o a lo que les decían que iban a encontrar. Las causas familiares o socioeconómicas también son importantes. Comentaban hace un momento sobre la diferencia entre el ámbito rural y el de la Ciudad de México o de las grandes ciudades. Eso también tiene impacto, ¿no? No es lo mismo alguien que viene de una comunidad rural y se tiene que insertar en una comunidad citadina, por ejemplo, enfrenta más dificultades. Después nos platicó las estrategias del Instituto Politécnico Nacional para revertir este fenómeno. Es complicado porque no es como resolver algo de la noche a la mañana, ¿no? Lleva tiempo y lleva muchísimos años. Acompañarlos para saber qué es lo que quieren hacer, qué es lo que están haciendo en su escuela, en sus hábitos de estudio, saber o acercarnos un poco más a su panorama familiar. No podemos dejar de lado también los panoramas sociales o los contextos en los que se encuentran desarrollando. Y en ese sentido nuestro trabajo es acompañarlos, escucharlos para saber qué está pasando y también saber de qué manera intervenir. También nos dijo cómo repercute la paridad de género en esta situación. En general hay más deserción de los varones en comparación con las mujeres. Las mujeres pueden terminar o es más probable que terminen su educación media superior. Las causas son diversas, ¿no? En el caso de las chicas es más probable que una mujer que se embaraza a nivel bachillerato deserte a que si un hombre tiene una pareja y van a tener un hijo, deserte, ¿no? Es más probable que se mantengan. Los chicos desertan también por cuestiones laborales, ¿no? Por querer trabajar o por tener la necesidad de llevar recursos a casa. Finalmente nos habló sobre la ayuda de las becas para evitar la deserción. Creo que ayudará porque una de las mayores causas es la deserción por razones económicas. Pero si no va vinculada con otras acciones que tenemos que hacer, como las que ya mencionaba, difícilmente va a cuajar, ¿no? O sea, si es importante el dinero, funcionará en muchos casos, en otros casos tal vez sea incluso insuficiente, porque sabemos que no solamente son los gastos de una escuela o los gastos del material, la bata, o para un laboratorio, también está el transporte, pero ese dinero también empezará a permear a las mismas familias de donde viene. Claro. Y si en algún momento apenas alcanzaba, pues seguirá tal vez en la misma situación. Muy bien, ¿no? Y del IPN nos vamos a una entrevista con un representante de la UNAM. Se trata de Marco Antonio Bonaparte, coordinador del Centro de Orientación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos dijo cómo hace la UNAM para orientar a los jóvenes. Que la orientación se debe vivir como un proceso, ¿no? Es una toma de decisión a final de cuentas y nosotros como seres humanos todos los días nos estamos enfrentando a esta toma de decisión desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir para saber cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a llegar a la oficina, al trabajo, a la escuela. Son tomas de decisión y el problema es que a veces no le damos la importancia a este proceso. Queremos resolver solamente a través de un examen vocacional, de una prueba, saber, como decían antes, para qué soy bueno y a qué me voy a dedicar, sin ver lo que es muy importante, que es el proyecto de vida, saber hacia dónde quiero encaminar mi proyecto de vida y en esta cuestión dónde interviene la orientación. Entonces nosotros lo que trabajamos con los alumnos ya desde el bachillerato de la UNAM, y no solo con los alumnos de la UNAM, sino otros alumnos que nos quieren visitar, es ayudarles a entender este proyecto de vida y este proceso de orientación para una mejor toma de decisión. Igualmente nos explicó qué aspectos debe considerar un joven para elegir una carrera.
Claro, se debe entender también que el proceso ahora ya no solamente es vocacional, antes llamábamos orientación vocacional a toda la orientación. Ahora hay una orientación que es educativa, donde interviene lo vocacional, interviene lo personal, interviene lo profesional. Entonces ellos tienen que estar claros en todas estas áreas, conocerse a sí mismos, que es muy importante, y ahí, por ejemplo, entra este tema que comentábamos de los instrumentos de orientación vocacional. Conocer cuáles son sus aptitudes, pero también cuáles son sus intereses, que ese es un factor muy importante. En años anteriores solamente se consideraba, como mencionaba, para qué eras bueno, y te obligaban en algunos casos a estudiar eso porque era para lo que eras bueno, a lo mejor para los números, las matemáticas, pero si no te gustaban, pues era muy probable que abandonaras. Entonces también considerar que no es solamente lo que los demás dicen, sino lo que yo quiero, porque desafortunadamente todavía se sigue dando el caso de alumnos que deciden su futuro a partir de lo que la familia va a decidir por ellos. Si toda su familia fue médicos, todos son abogados, todos son contadores, él tiene que ser lo mismo. O si resulta que mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi pareja se va a una carrera, yo también quiero estar ahí, aunque no sepa ni siquiera de qué se trata. Entonces lo primero es conocerse a sí mismo, conocer sus aptitudes, conocer sus intereses, y claro que también importante ver el mercado laboral, hacia dónde me voy a enfocar. Y nos profundizó aún más sobre los factores a tomar en cuenta. Conocer, por ejemplo, esta oferta educativa que tienen las instituciones, porque a pesar de estas 124 carreras que mencionaba, la UNAM no tiene todas las carreras. Si yo quiero ser piloto, por ejemplo, aviador, pues no lo tenemos nosotros ahí. Es mercadotecnia, turismo, que también son carreras, y como se mencionaba hace unos minutos, muchos alumnos pueden estudiar un bachillerato técnico, por ejemplo. Entonces necesitamos conocer también incluso cuánto cuesta estudiar una carrera, porque hay carreras que son más costosas que otras. Las instituciones, las instalaciones donde voy a estudiar de la institución que me interesa. En la universidad de estas 124 carreras, hay varias de estas carreras que se imparten en diferentes centros, no solamente en Ciudad Universitaria, y eso tampoco lo conocemos. Y muchas veces creemos que por estar en Ciudad Universitaria son los mejores programas, y no necesariamente, no son los mismos los que se llevan, por ejemplo, en Ciudad Universitaria que en algunas de las facultades de estudios superiores. Y resulta que a veces las facultades de estudios superiores tienen mejores programas o más acordes a lo que yo necesito. Y el gobierno federal echó a andar el programa de bienestar para apoyo a personas con discapacidad en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero para dar inicio al programa de pensión para las personas con discapacidad y destacar que la justicia social en esta entidad es un anhelo de personas como Otón Salazar, profesor comprometido con las causas progresistas. Y ahora, con mucho gusto, porque creo que compartimos ese sentimiento, esa alegría, vengo en mi carácter de presidente de la República a reafirmar los compromisos que hemos hecho. Guerrero es uno de los estados con mayor marginación y rezago en distintos sectores como salud, economía y educación. Guerrero, de acuerdo a lo que nos dice Coneval, que se encarga de medir pobreza, nos dice que es el tercer estado en situación de pobreza. Nos dice que más del 64% de su población vive en situación de pobreza y que el 23% en pobreza extrema. Por eso es muy importante que uno de los programas de bienestar, uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno de México, hoy sean anunciados acá. Quisiera solo comentarles que hablar de este programa no es un asunto de simpatías, no es un asunto de caridad, es un asunto de inclusión, es un asunto de respeto y es un asunto de reconocimiento a los derechos a las personas con alguna discapacidad. Esta pensión está dirigida para apoyar a todos los que son personas con discapacidad de la población indígena, de 0 a 64 años, a todos, porque la población indígena tiene grandes brechas de desigualdad. Y los niños y las niñas indígenas aún más. Y quienes tienen una discapacidad aún más de este programa. También vamos a apoyar a los más pobres, a los niños, niñas y jóvenes de las zonas urbanas más marginadas. Y de tal manera que llegaremos a apoyar a 1 millón de personas con discapacidad. Siempre los más pobres. Este beneficio también se otorgará a personas de la tercera edad. Aquí
En Guerrero, todos los adultos mayores, repito, van a tener su pensión y se va a incluir a jubilados del ISSSTE y del Seguro. Y dijo que es un reconocimiento a la lucha de Otón Salazar, hombre comprometido con la educación y con las causas de los pobres, quien fundó el movimiento revolucionario del magisterio. Entre otros temas que abordó el mandatario de la República Mexicana fueron las acciones contra la corrupción, el apoyo a la producción de campos, la disminución de sueldos y eliminación de lujos para los trabajadores del gobierno, y declaró que ya ha enviado la iniciativa de reforma constitucional para cancelar la reforma educativa. De igual manera aprovechó para hacer un paréntesis respecto a los ninis, creando un apoyo a jóvenes de 18 a 29 años sin empleo que serán contratados. Se les va a pagar un sueldo de 3,600 pesos mensuales para empezar. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar como aprendices. Aprendices, técnicos o asistentes de oficios y profesiones del interés de cada uno para enriquecer sus conocimientos con experiencia práctica. Y ahora vamos a temas sobre ciencia y sus personajes. En esta ocasión les mostraremos una mujer fundamental en la física y química del siglo XX, Marie Curie, científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Marie Curie fue la primera científica y la única mujer en ganar el Premio Nobel en distintas disciplinas científicas. En 1903 compartió el premio con su esposo Pierre Curie y con el físico Henri Becquerel por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Y en 1911 ganó en solitario el Premio Nobel de Química. Sin embargo, su trayectoria no fue fácil. Marie se enfrentó a la resistencia por adentrarse en un campo en el que hasta ese momento solo participaban los hombres, y padeció situaciones como que la consideraran asistente de su esposo, cuando en realidad ambos eran científicos destacados y competentes. Marie Salome Sklodowska nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Desde joven tuvo interés por la ciencia y por ello presentó su examen para ingresar en la Universidad de París. A sus 26 años se graduó con honores en física y matemáticas. Al terminar sus estudios, comenzó con trabajos de investigación. Mientras buscaba métodos para ciertas mediciones, conoció a un profesor de la Escuela Municipal de Física Industrial y Química de París, Pierre Curie. Su relación era tan cercana personal y sentimentalmente que en 1895 decidieron casarse. Ese mismo año, Wilhelm Röntgen descubrió una nueva forma de energía a la que llamó rayos X y por la cual ganó el primer Premio Nobel de Física en 1901. Antoine Henri Becquerel, intrigado por las propiedades de los rayos X, decidió investigar más sobre una posible relación con los materiales fosforescentes de procedencia natural, así que utilizó sales de uranio. Tiempo después, demostró que estas sales de uranio podían emitir rayos que develaron placas fotográficas sin necesidad de una fuente externa, calor o de electricidad. A este fenómeno se le denominó radioactividad espontánea y a los rayos Becquerel. En 1897, Marie comenzó sus estudios doctorales, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en Francia en ser admitida en un programa de doctorado. Para realizar su proyecto de investigación, ingresó al laboratorio de Becquerel con el propósito de investigar si otros elementos pesados tenían características similares al uranio. Su esposo Pierre se unió al proyecto. En este laboratorio, Marie logró su primer descubrimiento. La intensidad de los rayos Becquerel eran proporcional al contenido de uranio y no tenían afectación por procesos químicos, solventes o temperatura, lo que sugería que se trataba de una propiedad intrínseca de los átomos de uranio. A esta nueva característica se le llamó radioactividad. Gracias al apoyo que recibieron del gobierno austriaco, los Curie lograron identificar y describir antes que otros al polonio. Asimismo, al matrimonio se le reconoce más por el descubrimiento del radio. Este elemento resultó ser más radioactivo que el uranio. En 1903, Becquerel fue reconocido por su descubrimiento de la radioactividad espontánea, mientras que Marie y Pierre por su trabajo en el fenómeno de la radiación descubierta por Becquerel. 3 años después, Pierre Curie murió atropellado.
Marie quedó viuda a sus 38 años y madre soltera de 2 hijas, Eva e Irene. A pesar de la tragedia, continuó con su trabajo de investigación. Logró producir varios cientos de miligramos de cloruro de radio puro y con ayuda de André de Vierne obtuvo radio en su forma metálica. En 1911, la Academia Sueca anunció que Marie había sido galardonada con un segundo premio Nobel por el descubrimiento del radio y del polonio, la determinación de las propiedades y su aislamiento en estado puro, y finalmente por su investigación de los compuestos del radio. La muerte de su esposo la obligó a buscar su propia identidad en la ciencia. Por primera vez, una mujer fue nombrada como jefa de laboratorio y profesora general de física en la Facultad de Ciencias. Marie murió el 4 de julio de 1934 por anemia, tal vez a consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta durante sus jornadas de investigación. La apertura de los archivos del Premio Nobel al público revelaron que únicamente Pierre Curie y Antoine Becquerel fueron nominados. Sin la intervención de Pierre por su esposa, tal vez a ella nunca se le hubiera reconocido a su aportación. Marie Curie ha sido fuente de inspiración para las mujeres de ciencia. En 1935, su hija Irene también obtuvo el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Y llegamos al final de esta emisión de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. Y a las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Elis de León y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente inicio de semana.